Gracias. Ya está grabando. Sí, ¿no? Ya está grabando. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ya. A ver, yo les hago una pregunta para hacer esto más ágil y que no se duerman. Muchos piensan que la oncología quirúrgica es una especialidad o es una rama de la cirugía general, lo cual es falso. La oncología quirúrgica es una rama de la oncología médica. Es decir, para uno ser oncólogo, cirujano oncólogo o oncólogo quirúrgico, lo que uno tiene que ser primero es un oncólogo médico. Si bien es cierto, esto no se cumple en nuestro país porque obviamente no existe la especialidad como tal, pero sí, durante la formación del cirujano oncólogo, nosotros tenemos un conocimiento muy cercano a lo que es la oncología médica. El tratamiento de las neoplasias incluye la cirugía como la base de todos los tratamientos del cáncer, pero también obviamente incluye a la quimioterapia, incluye a la radioterapia y obviamente modernamente a la inmunoterapia. Entonces, la historia de la oncología quirúrgica data desde hace muchos años. Existen algunos papiros del año 1600 antes de Cristo donde se puede ver alguna data al respecto. Y en la época moderna, en 1809, el primero que hace una descripción de la extracción de un tumor de ovario, como lo ven ahí, fue McDowell. Pero bueno, esos datos anecdóticos solamente nos hacen ver que toda la vida siempre hubo cáncer. Entonces, en el proceso de la misma cirugía, dos hechos marcaron avances muy importantes que obviamente no son solamente para la cirugía oncológica, sino también para la cirugía general, lo cuales fueron la aparición de la anestesia, descrita por Morton y Long en 1846, después de extirpar una glándula submaxilar que tenía un tumor, y la aparición de la antisepsia con Lister en 1867 con el uso de ácido carbólico. La antisepsia a partir de 1967 se hacía ya para prevenir al paciente, porque antes de eso sí se utilizaban, obviamente, guantes o se utilizaban otros medios de barrera, pero básicamente eran para protección del cirujano, no era para proteger a los pacientes. Lisa en 1867 descubre que también había que proteger al paciente porque el cirujano era el vector que estaba transmitiendo una posible infección al paciente. Entonces, todos estos cambios han hecho que sepamos que el tratamiento de la cirugía, que el tratamiento quirúrgico es un tratamiento integral. Es decir, no solo se trata de curar mediante sacar un tumor, sino obviamente mediante la prevención, la detección, el diagnóstico precoz, etcétera, 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 de todos nuestros pacientes. Y obviamente, como parte de ese tratamiento integral, también está el tratamiento quirúrgico. La OMS para el año 2000 se describieron que aproximadamente 6 millones de muertes debido al cáncer. Por lo tanto, el cáncer, después de los accidentes de tránsito de las enfermedades cardiovasculares, es una de las causas importantes de muertes en el mundo. Obviamente existen diferentes incidencias de muerte según sea el área geográfica que estamos hablando. Y obviamente existen diferencias según los factores de riesgo que estamos hablando. Asimismo, como que los grupos socioeconómicos y los grupos etarios. Quiere decir que una sociedad muy moderna, con personas muy mayores, donde obviamente lo que se está aquí acumulando es la cantidad de radicales libres, van a producir de alguna manera u otra la alteración tiene lo que va a perder el equilibrio entre los genes inhibidores y los genes promotores de una neoplasia. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ver o darnos cuenta que, por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál es el cáncer más frecuente? Si hablamos de hombres y mujeres en el Perú, el cáncer más frecuente es el cáncer de estómago, tanto para hombres y por mujeres. Pero si nosotros hablamos de cáncer solamente en mujeres, el cáncer más frecuente sigue siendo el cáncer de mama, seguido del cáncer del cuello uterino y en tercer lugar el cáncer del estómago. En hombres, el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata, seguido de cáncer de estómago y de cáncer de pulmón. Esto nos hace regularmente interesante en nuestro país porque obviamente tenemos que orientar todas nuestras estrategias para obviamente poder ver qué es lo que vamos a hacer.
El requisito indispensable para todos nosotros y el motivo de esta clase básicamente es que ustedes, como alumnos, tienen, cuando ya sean médicos y hagan diagnósticos, tienen que pensar que el cáncer es una posibilidad diagnóstica. Es decir, que cuando hagan su disquisición diagnóstica tienen que incluir al cáncer como una posibilidad o como una probable causa del diagnóstico que ustedes quieren descartar. ¿Y por qué? Porque tienen que tener el objetivo finalmente es que yo les cambie la actitud, porque muchos tienen la actitud o el conocimiento o la idea de que cáncer es igual a muerte, y lo cual es falso. Porque obviamente no solo se trata de que sepamos tratar la oncología, sino tratar el enfoque que obviamente va a provocar un cambio de actitud en ustedes. A pesar de esto, siempre sigue habiendo una actitud derrotista en la mente de muchos médicos. Yo acabo de atender a un paciente que un neumólogo le ha dicho a los familiares con una paciente con cáncer de páncreas operable, le he dicho a los familiares, bueno, tiene cáncer de páncreas, ya que muera nomás, ya no le hagan nada. Entonces esa actitud derrotista tiene que cambiarse. Y la mejor forma de cambiarla, no hay mejor forma de cambiarla, es mediante este tipo de charlas, de este tipo de clases, que lo único que buscan es solamente es esto, ¿no? Que ustedes puedan encontrar como el cáncer como una posibilidad para que hagan el diagnóstico. Bueno, luego de esto, lo que tienen que también saber ustedes es que en la cirugía oncológica, que es la base del tratamiento oncológico, existe una serie de tratamientos que pueden ser tratamientos radicales, como los antiguos tratamientos que se han hecho durante toda la vida, tratamientos radicales de tipo HALS y todo, o los tratamientos más modernos, que son tratamientos focalizados. ¿Y qué nos ha llevado a ver esto? Es el conocimiento de que el cáncer no es una enfermedad localizada, sino el cáncer es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las enfermedades que cuando uno hace el diagnóstico ya tienen células cancerosas viajando por la sangre. ¿Y qué es lo que produce esto? Que las células cancerosas estén viajando por la sangre. Quiere decir que no, la cirugía no va a curar al paciente, porque obviamente nosotros podemos sacar el tumor, pero si la enfermedad ya está dando vueltas por otros lados, ¿qué va a pasar? ¿Será entonces la quimioterapia? ¿Será entonces la radioterapia que nos van a ayudar a complementar este tratamiento? Entonces, es cierto, nosotros tenemos que trabajar en forma mancomunada con los oncólogos clínicos, con los radioterapeutas, para que podamos entregarle al paciente, obviamente, el mejor tratamiento. Quiero que también sepan ustedes que determinar el mejor tratamiento para un paciente, o sea, escoger el mejor tratamiento para un paciente con cáncer, es una de las decisiones más difíciles en la medicina. El tratamiento del cáncer, obviamente, al ser tan difícil, tiene que ser y debe ser individualizado. Es decir, nosotros tenemos que revisar este paciente con esta neoplasia. No decir o aplicar una receta para todas las neoplasias. El cáncer de estómago se trata así para todos los pacientes. El cáncer de páncreas se trata así para todos los pacientes. No. Hay que aplicar la individualización en cada tratamiento. ¿Por qué? Porque existen nuevos conceptos en oncología. Existen obviamente nuevos conceptos que han cambiado toda esta historia. Y esos conceptos tienen que ver con la biología tumoral. La biología tumoral, es decir, que lo que nos permite que el paciente tenga un conocimiento de cómo se está reproduciendo cada célula dentro de cada tumor, hace muy importante que nosotros podamos saber esto y romper los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo o procedimiento que ha demostrado su bondad y que se perpetúa a través del tiempo en una determinada escuela. En la cirugía, el paradigma, y más aún la cirugía oncológica, el paradigma se produce cuando el cambio en la cirugía oncológica se produce cuando el paradigma se agota. Por ejemplo, Halsted versus Fisher, se lo mencioné hace un momento. Halsted, ¿qué decía? El paradigma de Halsted, que el tratamiento del cáncer debe ser radical. De allí venían las grandes mastectomías con grandes disecciones ganglionares, pero que al cabo de un tiempo se demostró que no curaban más pacientes. ¿Qué hizo Fisher en la actualidad, hablando de cáncer de mama, aprovechando que es el Día Mundial del Cáncer de Mama? Fisher dijo que el cáncer de mama
es un cáncer sistémico desde el inicio y que al hacer grandes resecciones y amputaciones de la mama con los ganglios correspondientes, dejando los edemas del brazo subsecuentes, no iban a curar más pacientes. Y lo que se tenía que hacer es un tratamiento individualizado de cada paciente. Entonces, eh, es lo que queda ahora, ¿no? El propósito moral de la oncología. La cirugía es inmensamente moral, porque obviamente el único bien que buscamos los cirujanos es el bien del paciente. Y obviamente debe existir un juicio racional. Una cirugía heroica, ¿es conveniente o no? Porque hay que ver de qué vale la pena tener un paciente vivo, pero si de repente está con las dos piernas amputadas, o en las grandes hemipelviectomías o sarcomas de cadera, donde el paciente prácticamente tenía de la cintura para abajo. Eso es vivir. Entonces, esos conceptos nos motivan a saber que los objetivos de la cirugía oncológica en este momento son dos. El primero es la extirpación del tumor con márgenes amplios. Es el primer objetivo que nosotros estamos dados a cumplir. Y el segundo objetivo, Disculpe, en la doctor, sí, disculpe que lo interrumpa. Sus diapositivas no están avanzando. bueno, se les estoy mandando a través del alumno y estamos haciendo acá la clase. Tenemos, no sé por qué no carga, pero igual estoy desarrollando en la clase. Si ustedes, no están pasando, bueno, no sé qué estará ocurriendo acá, pero las estamos, desean que igual estoy dándoles la clase, como la van a tener ustedes en físico, porque se la estoy pasando, ya ustedes pueden repasarla nuevamente. ¿Están de acuerdo o buscamos mejorar la señal para que esto se solucione? Ok, doctor, no se preocupe, solamente le comunicaba eso. Está bien igual, de Sí, todas pues, maneras. sí, Gracias. bueno, ya, igual las van a tener ustedes las diapositivas. Yo no tengo ningún problema. Si quieres, la pueden compartir con sus otros compañeros. Estaba hablando de los dos objetivos del manejo del cáncer de la cirugía oncológica. El primero es la remoción del tumor con márgenes amplios. El segundo es la extirpación de los ganglios correspondientes. Esto se aplica para las neoplasias gastrointestinales principalmente, pero también se aplica para otras patologías, como por ejemplo el melanoma, donde el ganglio centinela es muy importante. Antiguamente, antes que se haga ganglio centinela, se sacaba el melanoma y los ganglios de la cadena linfática correspondiente estén o no estén enfermos. Lo cual que provocaba en el paciente, provocaba que el paciente tenga grandes complicaciones posteriores y de repente la enfermedad era innecesario. Hoy por hoy, y de acuerdo a lo que se dice con Fisher, que el tratamiento del cáncer debe ser individualizado y aleatorizado según cada caso. Por ejemplo, también tenemos el caso de los hepatoblastomas, donde son el cáncer de hígado de los niños, que antiguamente se operaban tremendos tumores y ahora sabemos que el hepatoblastoma primero debe recibir quimioterapia y después de recibir la quimioterapia tendrá el paciente, obviamente, el tratamiento de la cirugía. El cáncer es una enfermedad sistémica, obvio, pero al ser sistémica, muchos podrían pensar que el paciente ya no se va a operar. No. A pesar que el tumor es grande, existe también el concepto de paliativo o de citorreducción. Quiere decir que la quimioterapia va a funcionar mejor si tenemos menos tumor o citorreducción. Y obviamente eso es un concepto que tampoco existía antes. Por lo tanto, quiero que sepan ustedes que la cirugía oncológica no es una estructura formal, no lo es. Es una especialidad racional con movimientos intelectuales, es susceptible a los cambios, porque lo que ayer era verdad, hoy puede ser mentira. Ahí están viendo en esa diapositiva, por ejemplo, un ejemplo típico de que cómo cambia la cirugía a través de los años. Ese paciente que tiene un sarcoma de glúteo, hace 15 años hubiera sido sometido a la hemipelviectomía, es decir, a la extirpación de la hemipelvis del lado derecho, con todas las complicaciones del caso. Y probablemente a los pocos meses iba a hacer metástasis. Y también, obviamente, al hacer metástasis, el paciente iba a morir. Entonces, el paciente muere y además no solo muere, no solo pierde la vida, sino también tiene una pésima calidad de vida.
Y eso es lo que no debe existir. Bueno, en oncología quirúrgica es importante en el diagnóstico, siempre nosotros tenemos que operar idealmente un paciente oncológico con diagnóstico de cáncer. No vamos a pretender hacer diagnóstico o cirugías de cáncer sin diagnóstico, porque a veces podemos dar un tratamiento oncológico a un paciente que tiene una enfermedad que no es cancerosa. Y también nosotros, antes de operar a un paciente, siempre tenemos que tener en cuenta los estudios de extensión de la enfermedad. Si uno no hace estudios de extensión de enfermedad, está condenado a operar a un paciente de forma innecesaria, y eso es malísimo. Repito, los objetivos del tratamiento oncológico es curar al paciente completamente, pero no solamente curarlo, sino también darle una calidad de vida adecuada. Porque ¿de qué vale, por ejemplo, lo que ustedes están viendo? Le sacamos a este paciente la hemipelvis, pero ya tiene metástasis. ¿Cuál es el beneficio? Ninguno. Entonces, en lugar de hacer bien, estamos haciendo un daño. Por lo tanto, la decisión correcta es la elección del tratamiento. Hay que elegir el tratamiento. ¿Y para qué elegir el tratamiento? ¿Qué tenemos que saber? Conocer la enfermedad. Hay una lucha muy permanente entre los cirujanos generales que no conocen o no manejan en cáncer y los cirujanos oncólogos, porque algunos que solamente operan el abdomen, pero no tienen la formación o no han tomado el tiempo de poderlo estudiar, pueden pensar que la disección lunar, por ejemplo, no es necesaria. O, por el contrario, en cáncer de páncreas, donde la disección lunar no es necesaria, a veces sí la hacen. Por lo tanto, la decisión correcta es elegir el tratamiento correcto. Y eso requiere un conocimiento correcto de la evolución natural de la enfermedad. Si hacemos eso, estamos haciendo bien. El objetivo de esto entonces es mejorar nuestros factores pronósticos, conociéndolos, conocer los factores del paciente, como la edad, si tiene algún factor asociado. El paciente tiene que tener un riesgo de anestesia adecuado y correcto. Y también tenemos que saber que el tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes le tiene que dar una buena calidad de vida. Si no, no vale la pena. Tenemos que evitar tratamientos que sean o que tomen en cuenta factores ajenos al tumor o factores ajenos al paciente. Es decir, a mí me dijeron que este tratamiento es bueno, lo voy a experimentar. A mí me dijeron que esto podría ser bueno, voy a ver. Por lo tanto, tenemos que evitar que esos tratamientos en base a la filosofía de los cirujanos o en la falta de conocimiento de los cirujanos o la falta de experiencia de los cirujanos y obviamente no operar si no hay los recursos adecuados. Tenemos que conocer la evolución natural de la enfermedad, tenemos que conocer el patrón de recurrencia, tenemos que tener en cuenta los estudios para detectar la recurrencia de la enfermedad, como estudios inmunológicos, imagenológicos, PET scan, resonancia, tomografía. Y obviamente tiene poco sentido someter a los estudios de vigilancia a un paciente si no, obviamente no contamos con ningún medio de apoyo al diagnóstico. No sirve para nada. Por lo tanto, nosotros sabemos que si diagnosticamos tempranamente a un paciente con cáncer, pero no le vamos a dar un tratamiento adecuado, es lo mismo que nada. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas en la oncología quirúrgica? Las perspectivas son que el avance en el conocimiento de las neoplasias han creado una expectativa en el tratamiento molecular. Ya no quirúrgico, sino molecular. La terapia inmunológica. Por ejemplo, eso se ve mucho en cáncer de mama, cáncer de cervix. Y se ha cambiado por este modelo molecular de la cirugía agresiva a la cirugía conservadora. Cuando hagamos guardia, y bueno, ya algunos alumnos están haciendo guardias en los hospitales, tiene que tener en cuenta que en las emergencias también pueden existir emergencias oncológicas, como por ejemplo el derrame pleural o el derrame pericárdico producido por un tumor en el tórax, o el síndrome de la vena cava superior, por lo mismo, o las hemorragias y las perforaciones gastrointestinales por tumores, o las retenciones agudas de orina por cáncer de próstata, o la hematuria por cáncer de riñón, o la anemia, leucocitosis, trombocitopenia, trombocitosis, con la coagulación intravascular diseminada, fibrogenolisis por leucemias, o las hiperuricemias, también por las enfermedades linfáticas, o por las fiebres con neutropenia en aquellos pacientes que han recibido quimioterapia.
Entonces, todo esto implica que el paciente, el cirujano oncólogo, tiene que tener un conocimiento amplio, obviamente no va a ser experto en enfermedades no quirúrgicas, pero muy importante para que también podamos hacer diagnóstico en la sala de emergencias. ¿Cuál es el papel del cirujano oncólogo? Primero, organizar y enseñar al equipo, lo que estamos haciendo ahora. Segundo, darle la experiencia de los casos poco frecuentes, como lo que ustedes están viendo en las diapositivas y lo que van a tener ustedes. Tercero, ofrecer la experiencia en aquellos casos poco familiares para que se hagan estudios y no solamente se queda en la experiencia de cada uno. Hay que hacer protocolos, hay que coordinar la cirugía con otros oncólogos que no son cirujanos, sino oncólogos clínicos, con radioterapeutas, es decir, el tratamiento multidisciplinario es lo más importante. ¿Para qué? Para que finalmente, ojalá que alguno de ustedes pueda hacer algo que no se hace en este país, que es promover los programas de investigación experimental y oncológica. Lastimosamente, nuestro país es uno de los países con menor cantidad de estudios y de trabajos en la literatura. Llegan los residentes con mucho ímpetu, con mucha ambición, les damos para que estudien o que hagan trabajos y no se hacen, y no se hacen, y no se hacen. En el hospital tenemos una data de 12 años de cáncer de páncreas. Cada 3 meses se la damos a los residentes, nunca la culmina. Esperemos que ustedes puedan cambiar el chip y cuando les toquen ser internos y cuando toquen ser residentes, en la especialidad que ustedes escojan, recuerden estas palabras, que tenemos una misión. Y esta clase no solamente es para cumplir o de relleno, sino esta clase para que ustedes puedan darse cuenta que en lo que hagan, y si son oncólogos, y más aún si son cirujanos oncólogos, tienen que tener en cuenta que tienen que investigar. La investigación es la más importante para poder nosotros evolucionar y dar nuestra propia data y nuestra propia casuística. Como por ejemplo, la tasa de incidencia por cáncer gástrico en el Perú es 20 por 10.000. Esos son datos que se saben porque se han estudiado. Al igual que más o menos que la tasa de incidencia que existe en Costa Rica. En Chile está alrededor de eso. Pero la tasa de incidencia por cáncer de estómago en Japón es 100 por 10.000. Esos datos no existen para cáncer de colon, para cáncer de páncreas, para cáncer de mama sí hay, para cáncer ovario no existe, es decir, estamos prácticamente como hace 50 años atrás en la parte de investigación. Y bueno, esta es la última diapositiva, bueno, es la última diapositivas que no han cargado, pero que su compañera se las va a enviar a través de la delegada. Ya, si no cargado ahora, pues imagino cuando encuentre mejor señal ya se las envío. Y bueno, pues ustedes en el Hospital Rebagliati, yo soy el doctor César Rodríguez, tienen toda la potestad de poder buscarme, preguntarme, igual pueden escribirme si tienen alguna duda al respecto. Las preguntas del examen, porque obviamente no solo se trata de hacer una clase para preguntas, está de lo que hemos conversado, es lo que hemos dicho, como por ejemplo que la oncología quirúrgica es una rama de la oncología médica, no es una rama de la cirugía general, por si acaso, ténganlo bien en cuenta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que se ha modernizado el tratamiento, que antes era de lo radical, ahora al tratamiento conservador, en todas las patologías, en todas las patologías. Y obviamente eso en base a que ha aparecido una mejor quimioterapia y que aparecieron las terapias de anticuerpos monoclonales o inmunoterapia. Es importante también que sepamos que, o que tengamos en cuenta que el diagnóstico temprano de los tumores es el objetivo de todo cirujano oncólogo, porque es más fácil tratar un paciente con un tumor temprano que con un tumor avanzado. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, doctor, todo claro. Bueno, yo entonces les hará llegar a su compañera la clase para que la tengan. Compártanla, por favor, no se la queden, compartan a sus otros compañeros, amigos de otras universidades, que todo el mundo sepa, que todo el mundo aprenda lo que es la cirugía oncológica. ¿De qué vale tener una presentación si la tenemos guardada en la computadora? Por favor, con toda confianza, no tienen mi permiso de autorización, compartan la presentación, no tengo ningún problema. Muchas gracias.